Sonido, gloria a Dios. Muy buenos días, queridos hermanos. Dios les bendiga rica y abundantemente en esta mañana. Damos la bienvenida a todos aquellos que han venido del Dividivi, a los de aquí de Sagú, a los hermanos, a las visitas que también se encuentran en esta mañana en este hermoso lugar. También aquellos que nos ven a través de Facebook. Somos Iglesia Cristiana Fuente de Vida. Estamos en el estudio consecutivo del libro de Gálatas. Hemos venido aprendiendo acerca de lo que el apóstol Pablo, hemos dicho que esta carta fue una carta escrita a los hermanos de Galacia, hoy día Turquía, que fue escrita a mediados o oscila entre los años 50 y 58. Es una carta muy importante porque nos damos cuenta cómo 50, 58 años después de Cristo haber ascendido a los cielos, vemos cómo tan pronto los apóstoles empezaron a predicar el evangelio, cómo este evangelio se habían levantado falsos maestros para ir en contra de este evangelio, en la pureza del evangelio, y lo habían mezclado con obras o méritos humanos. En este caso, sabemos que la iglesia de Gálatas fue una iglesia constituida por el apóstol Pablo y Bernabé en su primer viaje misionero. Vemos que poco tiempo, a final del segundo viaje, él escribe esta carta porque se había notificado a él que los hermanos de Galacia, la iglesia que habían dejado tan nutrida y robusta, estaba siendo atacada por los falsos maestros, en este caso los judaizantes. Ellos le enseñaban a los de Galacia, aquellos que habían creído en Cristo Jesús, y vemos cómo inicia la carta de Gálatas capítulo 1 en el versículo 6. Pablo comienza a hacer defensa de este evangelio y él comienza diciendo, ¿cierto?, que quién les había a ellos enseñado de tomar otro evangelio diferente. Y dice él, no que haya otro, sino que hay quienes os pervierten. Y los lleva a ellos a dejar el evangelio verdadero. Vemos cómo el apóstol Pablo de manera enérgica hace una apología, una defensa del evangelio, y vemos que él deja grandes argumentos que hemos venido exponiendo en todos estos estudios, lo cual él también muestra el error de nosotros poder llegar a tener conocimientos, fundamentos, pero hermano, no quiere decir que nosotros no seamos seducidos o no seamos también engañados por falsos maestros. Y lo vemos en el capítulo 2, versículo 11, 14 en adelante, como el mismo apóstol Pedro y Bernabé incluso habían sido ¿qué? Seducidos también por este tipo de prácticas cuando Pablo confronta a Pedro en el concilio de Antioquía. Vemos también que él en el capítulo 3 comienza también diciéndole a los Gálatas en el versículo 1, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no seguir la verdad? Entonces vemos allí que él comienza con esta exhortación, pero ahora vemos que el apóstol Pablo en este capítulo 4, que ya hemos iniciado el domingo pasado, y que hoy nos toca desde el versículo 8 al 11, vamos a hablar bajo el tema el evangelio y nada más. Toda esta introducción la he hecho a los hermanos que vienen por primera vez a este lugar y que escuchan también en la transmisión de Facebook esta enseñanza en esta mañana para poner en contexto todo lo que hemos venido enseñando. Entonces vemos aquí que ahora el apóstol Pablo abre su corazón para que los Gálatas se den cuenta el amor que él tiene por ellos, y vemos también a un Pablo
con incertidumbre de ver cómo los de Galacia se estaban apartando del evangelio verdadero, y cómo él, en su esfuerzo para que ellos volvieran nuevamente al camino del evangelio, vemos que él ahora toma un tono distinto a lo que ya él ha venido haciendo. Es una carta cargada de muchos argumentos, pero también de muchos sentimientos. Y hemos visto el apóstol Pablo mostrar estos sentimientos, pero en este versículo en adelante, él va a mostrar ese sentimiento de tristeza, como un padre que ama a sus hijos y le da muchos consejos, ve que su hijo va por un mal camino, un camino de desobediencia. El padre, ¿qué es lo que hace? Con amor, hace que su hijo se vuelva del error. Esto es lo que Pablo va a hacer, y Pablo va a mostrar también el arduo trabajo que él ha venido haciendo para establecer el evangelio de Jesucristo a esta iglesia naciente en Galacia. Yo sé que todos nosotros, en algún momento dado, tenemos la sensación muchas veces, cuando nosotros realizamos un trabajo, cuando se invierte mucho tiempo en una tarea y al final todo se reduce a la nada. Es decir, uno puede decir, trabajé en vano. Pueden ser cosas pequeñas por algún trabajo, pero en ocasiones, como estoy haciendo mi introducción, cuando se trata de un padre en el hogar, esa es la mayor escala. Luego de haber invertido parte de nuestra vida siendo padres responsables, encontrarse con un hijos que han tomado camino distinto. Al final, los padres se sienten frustrados, se sienten como que la crianza que les dieron a sus hijos ha sido en vano. Y a veces encontramos padres así. Esa no fue la crianza que yo te di. Eso no fue lo que yo anhelé para tu vida. Esa no es la vida que yo quería para ti. Porque sabemos que ningún padre o madre quiere un mal para sus hijos. Eso es lo que está haciendo Pablo en esta sección que vamos a ver. Vamos a ver en esta carta las emociones también. Después de los argumentos, Pablo muestra por la actitud, por la necedad de los hermanos de Galacia. Vimos cómo él al principio muestra un enojo al ver cómo los hermanos de Galacia toleraban un evangelio diferente. Pero aquí vamos a encontrar en esta sección con la emotividad del apóstol, que esta vez, ya dije, no es un sentimiento de rabia, sino de una frustración profunda. Es decir, tiene un sentimiento de tristeza. Yo quiero que ustedes vayan meditando en todo lo que el apóstol Pablo está haciendo, y que usted vea al apóstol Pablo con amor, el amor que él tiene por los Gálatas, por ver que ellos se estaban desviando del verdadero evangelio. Y por los resultados que Pablo anhelaba, no estaban siendo correctos. Esa frustración era el resultado de la impotencia de ver cómo los hermanos de Galacia, después de haber sido rescatados de la esclavitud en la que se encontraban, después de haber sido libertados de la condenación eterna, después de haber gustado la benignidad de Dios, de las riquezas espirituales que Dios les ha dado, como comienza el capítulo 3, diciendo en el versículo 2 en adelante, que si ellos acaso habían recibido al Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír con fe. Esas eran las preguntas, los argumentos que Pablo le daba. Cómo ellos habían sido rescatados del pecado por el poder del evangelio. Y que ahora, en vez de correr el camino
de que anhela a Dios, el camino de salvación, el camino del verdadero evangelio, ahora ellos querían volverse nuevamente a una vida de esclavitud. Domingo antepasado hablábamos de eso, de cómo el papel de la ley. La ley tenía un objetivo y era llevar a todo hombre, en este caso también a Israel, llevarlos ¿a dónde? A Cristo. La ley era el ayo, era su tutor, ¿cierto? Ya hemos dicho, era cuando estaban como niños, ellos tenían muchas riquezas, ¿cierto? Muchas promesas, pero no la estaban administrando. ¿Por qué? Porque no había venido Jesucristo. Entonces vemos allí que después de ellos, después de un niño ser adulto, dice que ahora sí se les da la responsabilidad. Entonces ellos cuando eran niños eran esclavos, la ley lo tenía allí como ese carcelero hasta que llegase el tiempo de Jesucristo. Entonces vemos allí que ellos, después de haber sido libertados, ahora querían nuevamente volver ¿qué? A la esclavitud. Y hemos dicho que toda persona, todo niño, todo joven, anhelan muchas veces llegar a tener los 18 años. ¿Para qué? Para entonces decir, así voy a vivir como yo quiero. Apenas me diga algo mis padres, me voy de la casa. Ya tengo 18 años, ya soy mayor de edad. Pero nunca vea a un adolescente, ya cumplí 18 años y querer volver a ser niño. No, si no quiere ser adulto para tener libertad. Es lo que ellos anhelan. Entonces, eso es lo que Pablo está diciendo. Cómo ellos, después de haber sido libertados de la esclavitud, ahora estaban corriendo no hacia una vida licenciosa, una vida hacia lo moral de Dios, hacia el cumplimiento de lo que Dios anhela, sino que querían ir en contra del verdadero evangelio. Y en última instancia, ¿qué significa esto? Invalidar su salvación. Invalidar su salvación. Ya hemos dicho que los hermanos de Galacia eran hijos de Dios. ¿Por qué eran hijos de Dios? ¿Por cumplir las obras de la ley o por creer con fe? Hemos dicho que habían sido hijos de Dios. ¿Por qué? Por haber creído en Cristo Jesús. Por lo cual, devolverse a las prácticas de las obras de la ley, estaban haciendo entonces en vano el evangelio y por ende la cruz de Cristo. Porque vemos cómo los judíos se sucumbían en estos cumplimientos, en estos tipos de rituales y todas estas reglas de prohibiciones para ganarse el favor de Dios. Y todo esto que los de Galacia estaban haciendo y los falsos maestros pervirtiendo este evangelio, lo que estaban haciendo al final era abandonar el verdadero evangelio y volverse a una vida de esclavitud. Esta es la idea que vamos a desarrollar en la mañana de hoy. Ahí lo podemos ver en pantalla. El Señor que nos ha libertado del pecado por el evangelio. ¿Por qué nos ha libertado el Señor del pecado? Por el evangelio. Porque el evangelio es poder de Dios para salvación. Entonces, Dios nos ha libertado del pecado por el evangelio y cualquier cosa, escúcheme bien, cualquier cosa que nos aleje del evangelio hace vana ¿qué? Nuestra fe. O sea, todo lo que se oponga a este evangelio, dice el apóstol Pablo, Gálatas 1, versículo 7, sea maldito, sea anatema. 7 en adelante, dice que si aún ellos mismos, un ángel se le aparece, no lo recibas, más bien sea anatema. Y lo vuelve a repetir. Aquel que reciba otro evangelio que no sea el evangelio verdadero, sea maldito, sea anatema, que le caiga la maldición de Dios. Porque vemos cómo 50, 58 años ya el evangelio estaba siendo ¿qué? Pervertido. 2000 años más después, todavía hoy en día se sigue distorsionando este evangelio verdadero, mezclándolo con méritos humanos, mezclando también la santificación con qué hacer, con qué no hacer, dónde ir, dónde no ir, qué vestir, qué no vestir. Entonces, todas estas cosas que al final están reduciendo el evangelio a nada, porque no solamente, ya hemos dicho, el evangelio
no solamente tiene el poder para libertarnos del pecado, sino para resucitarnos, y no solamente también de resucitarnos, sino también para santificarnos. Amén. De tal modo que no hay nada que nosotros podamos hacer para ser salvos. Esa es una obra de Dios. Y la obra de santificación, porque algunos creen, sí, somos salvos por fe, yo soy un hijo de Dios, pero yo debo de hacer algo. Y eso es lo que estaban haciendo los judaizantes. El creer en Cristo más hacer algo. Entonces, ese hacer algo es lo que le llamamos nosotros legalismo. E incluso algunos creen, sí, creemos que somos salvos, que somos hijos de Dios por la fe en Jesucristo, pero ahora tenemos que vivir como hijos de Dios y tenemos que santificarnos. Entonces, yo me santifico. No. El Espíritu Santo es quien nos santifica, porque Él es quien nos aparta de este mundo. Antes no éramos santificados. En nosotros había un espíritu que opera en los hijos de desobediencia, Efesios capítulo 2. Pero ahora somos santificados porque no le pertenecemos a ese espíritu ni al del mundo, sino que ahora le pertenecemos al Espíritu Santo de Dios. Somos hijos de Dios. Entonces la santidad no va en lo externo ni en lo que el hombre pueda llegar a ser, sino a quién le pertenecemos y quién mora en nosotros. ¿Recuerdan cuando Moisés vio aquella zarza ardiente? Que entre más él la miraba, más la zarza se consumía, y esa curiosidad lo llevó a él a ¿qué? A acercarse más, hasta que escuchó la voz de Dios diciendo: Moisés, Moisés, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás, el lugar que pisas, santo es. Entonces, el lugar que él estaba pisando era santo por ser el lugar o por quien estaba allí. Por quien estaba allí. Entonces nosotros somos santificados. ¿Por qué? ¿Por qué? Por el que mora en nosotros. ¿Y quién mora en nosotros? El Espíritu Santo. ¿No es maravilloso eso, mis amados hermanos? Gloria a Dios. Eso es maravilloso. Aleluya. Entonces, todo lo que nos aleje de este verdadero evangelio hace vana nuestra fe. Sea obras, sea méritos, o sea otra cosa donde nosotros pongamos nuestra confianza. Vamos a ver los puntos a la luz de este texto. Número 1, el problema de la vida de esclavitud, desde el versículo 8, y el lamento por el deseo de volver a la esclavitud, que va en el versículo 9, y el regreso a la esclavitud hace vano el evangelio en el versículo 11. Entonces vamos a leer Gálatas capítulo 4, versículo 8 al 11, que es la parte que nos corresponde en esta mañana. Esta es la poderosa palabra de Dios. Vamos a leer lo que dice, repito, Gálatas 4, versículo 8. Exhortación contra el volver a la esclavitud. Contra el volver a la esclavitud. Ese es el subtítulo que da aquí la Reina Valera 1960. Dice la poderosa palabra del Señor: ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, sirvíais a los que por naturaleza no son dioses, mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Versículo 10 y 11. Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. El capítulo 4, ya hemos dicho, es un capítulo cargado con muchos argumentos, pero también de sentimientos de impotencia, de tristeza. Y vemos aquí en el versículo 8 cómo empieza diciendo, y vamos al tema número 1, al punto número 1, ya lo hemos dicho. Ahí está en pantalla, aquellos que ven en Facebook también lo pueden ver.
Y esperamos, como siempre, tenga su Biblia abierta para que usted pueda hacer un buen estudio y que pueda de pronto hacer una buena defensa también o cuestionar. Ahí está lo que dice la palabra de Dios. El siguiente punto, número 1, el problema de la vida de esclavitud. Dice el versículo 8. Ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, sirvíais a los que por naturaleza, o servían a los que por naturaleza no son dioses. En los capítulos anteriores, el apóstol Pablo ha estado probando que los creyentes son hijos de Dios por la fe y que ya no están más en esclavitud. Y eso lo ha hecho el apóstol Pablo argumento tras argumento. Él ha abordado este tema. Toda una gran sección que hemos iniciado del capítulo 3 también, de que con el fin de dejar clara esta realidad del cual es cómo ellos ahora, después de haber sido esclavos y gentiles, ahora eran ¿qué? Hijos de Dios. Es decir, ¿cuál era su identidad ahora? ¿Cuál era la identidad de ellos por haber creído en Cristo? Hijos. Por el cual, el estudio pasado dijimos que ellos ahora pueden gozar de esa relación con Dios a tal modo que ahora pueden decir Abba, Padre. Amén. Entonces vemos aquí que también ha dejado el medio. ¿Cuál es el medio? Cristo Jesús. Entonces, nuestra fe, llegamos a ser hijos por creer en Cristo Jesús. Es decir, por la fe, y el medio es Cristo Jesús. O sea, no somos creyentes por guardar las obras de la ley, que era lo que los judaizantes estaban haciendo. Ellos les decían a los hermanos de Galacia, recuerde que todos ellos no eran judíos, ellos eran ¿qué? La mayoría gentiles, y que los judíos les decían, está bien con haber creído en Cristo Jesús, pero ahora ustedes, después de haber creído, deben de completar su salvación y deben de realmente ser verdaderos hijos de Dios. Por lo tanto, deben de hacerse judíos. ¿Y cómo se hacían judíos? A través de la circuncisión. Por eso se les llaman los judaizantes. Eran judíos que querían circuncidar a los gentiles. Entonces, no eran hijos de Dios por hacerse judíos, sino por creer en Cristo Jesús. No, más no por guardar las obras de la ley de Moisés. Entonces, hasta aquí, esta verdad ha sido aplicada directamente a los hermanos de Galacia, pero por extensión también podemos decir que a nosotros. Y esta es la verdad, dice Pablo allí, ciertamente. O sea, en verdad, en otro tiempo, ustedes no conocían a Dios. ¿Por qué no conocían a Dios? Porque servían a dioses falsos. Todos sabemos, cuando leemos en el libro de los Hechos, capítulo 14, cómo Pablo y Bernabé llegaron y predicaron allí en Listra, y vemos cómo al final, después de haber hecho un milagro a un paralítico que Pablo le vio, le dijo sus palabras de fe diciéndole, levántate, sal de tu lugar, y él saltó y brincó. Y luego, ¿qué hicieron todas estas personas de Listra? Dijeron, wow, estos hombres son Dios con nosotros. Y ahí vemos ellos cómo adoraban a este tipo de dioses. Mire lo que dice allí en Gálatas, Hechos del 12 al 13, después de haber pasado este milagro, dice, y a Bernabé le llamaban Júpiter. ¿Y sabe cómo le llamaban a Pablo? Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. ¿Y qué hicieron los sacerdotes? Mire, habían sacerdotes paganos. ¿Sacerdotes de qué? De Júpiter, entre cuyos templos estaba enfrente de la ciudad. ¿Qué trajeron todas estas gentes para hacer ofrendas, sacrificios? Trajeron toros y todo este tipo de cosas para hacer sacrificio. Entonces estamos viendo cómo en el caso de los hermanos de Galacia
se daba mucho al paganismo y a todas estas deidades griegas. Eso es lo que Pablo está diciéndole. Lo que antes había sido descrito como un estado de niñez espiritual, de esclavitud, ahora es descrito como un estado de idolatría e ignorancia. Este era el caso de los receptores de la carta de Galacia. Es decir, para que entendamos un poco, antes de llegar el evangelio a los hermanos de Galacia, ellos vivían como sumergidos en el paganismo, en la idolatría. ¿Y todo esto por qué? Por la ignorancia. Ellos adoraban a Dios, a dioses que no eran Dios. Amados hermanos, vemos aquí los Gálatas, aún después de haber creído, siguiendo aún este paganismo, de seguir todas estas supersticiones, y todo esto viene de un corazón entenebrecido. Todas las falsas religiones tienen también ese componente que ya hemos visto. Aún los mismos judíos, ellos tenían un componente muy esencial del cumplimiento supersticioso de ritos, por observar las obras de la ley, para procurar el favor de Dios. ¿Qué hacían ellos? Se abstenían de ciertas cosas o haciendo algunas otras. Algunos también en la religión pagana vemos que algunos ofrecen dádivas, como estamos viendo aquí, dádivas, sacrificios, incluso otros sometiendo sus propios cuerpos. Otros con prácticas ascéticas, como no hago esto, no hago aquello, no como esto, no como lo otro, no toco esto, no toco aquello, no miro esto, no miro lo otro, no visto esto y no visto lo otro. Ya eso lo hablamos en el estudio pasado. Todo esto lo lleva a un legalismo. Eso es lo que es el legalismo. En nuestro mérito, el llegar a hacer, qué no hacer, qué comer, qué no comer, qué vestir, qué no. El Espíritu Santo ya en nuestra vida, dice la palabra, que comienza en nosotros a anhelar la voluntad de Dios. Y Él mismo nos capacita para hacer y no hacer, qué hacer y no hacer. Pero cuando ya nosotros decimos, tú debes de hacer esto porque yo hago esto. Tú debes de vestir así porque así visto yo. Tú debes de comer esto porque yo como esto. Eso es lo que se le llama imposición y legalismo. No. Cada uno del Espíritu Santo nace porque dice que ahora somos guiados por el Espíritu Santo de Dios. Y Él nos guía hacia toda verdad. No es una verdad impuesta, sino una verdad que nace de su bondad, del Espíritu Santo de Dios. Entonces, muchos en este paganismo sometían su cuerpo a maltratos corporales y en su esfuerzo como tratando de doblar el brazo de Dios para ganar su favor. Este origen pagano del cual salen los gentiles, ¿cómo le llama Pablo? Esclavitud. De lo que ustedes salieron de este paganismo que los tenía que esclavizado, estaban sujetos a los rudimentos del mundo. La misma cosa, la misma historia. Entonces los Gálatas, al empezar, escúcheme bien, a depender de las obras de la ley, no estaban dando un paso hacia adelante, sino que más bien estaban, ¿qué? Retrocediendo. No estaban avanzando, sino que estaban retrocediendo. ¿Por qué? Porque estaban volviéndose a una esclavitud nuevamente. En esencia, no se distaba mucho de su paganismo, porque ahora, no, miren lo que dice Pablo, noten bien lo que dice Pablo aquí, en el versículo 8. En otro tiempo, no conociendo a Dios, servían a los que por naturaleza no son dioses. Ellos estaban esclavizados en ese paganismo. Pero lo que Pablo ahora está diciendo y lo que vamos a ver en el versículo 9
es que estaban tomando, no otra vez volviéndose a este tipo de ídolos, sino que más bien ahora estaban tomando la ley como ese Dios falso. Es decir, tomar todo lo que la ley, la implicancia de la ley, para ser salvos o para agradar a Dios. Y eso es lo que Pablo estaba diciendo. No pueden nuevamente tomar la ley y hacer eso, porque nuevamente volver ¿qué? A la esclavitud. Ya no con los ídolos que tenían antes, sino ahora por medio de la ley. Pastor, usted está diciendo que ahora la ley es un ídolo. No, sino a cómo ellos se estaban dirigiendo, cómo ellos estaban interpretando la ley. Ya hemos hablado de eso, ¿cierto? Ya hemos hablado que Israel, los judíos, malinterpretaron la ley. Ellos tomaron la ley ¿para qué? Para cumplirla, para agradar a Dios, pero la ley no era para eso, ¿cierto? ¿Para qué Dios dejó la ley? Para llevarlos a Cristo, ¿cierto? Para que siendo niño, la ley era su tutor y después se los entregaba a Cristo. Era el medio que Dios dejó para llevarlos a Cristo, mas no para que se cumpliera. Amén. Amados hermanos, una vez que Cristo ha venido, el camino del judío es volverse a aquel a quien ellos estaban esperando, y es decir, a su Mesías. Pero ¿qué estaban haciendo ellos? Un retroceso al judaísmo. Ellos no se estaban volviendo a una etapa aceptable, sino más bien estaban retrocediendo. Pero lo que están haciendo aquí los Gálatas es inadmisible, y eso es lo que está mostrando el apóstol Pablo. Cuando se trata de recorrer la senda, escúcheme bien, de depender y de confiar en las obras de la ley, casi como queriendo estar bajo estas estipulaciones del antiguo pacto, no están dando un paso más allá para perfeccionar su salvación, que es lo que ellos estaban enseñando, sino que estaban retrocediendo. No estaban dando tampoco un paso más allá para santidad, sino que estaban volviéndose a la esclavitud. Entonces, estamos aquí entendiendo el argumento que el apóstol Pablo está dando en esta parte. Lo que él está mostrando es que ellos estaban dando marcha atrás, y estaban dando marcha atrás a una esclavitud muy similar del paganismo el cual ellos estaban saliendo. Noten cómo la Biblia se refiere a que esto era en otro tiempo. ¿Era cuándo? En otro tiempo. Pablo está admitiendo que ellos en algún momento dejaron de lado esta falsa adoración, que antes esto hacía parte de sus vidas. Entendemos nosotros de la misma manera que cuando en un tiempo nosotros, y si usted se puede mirar su vida pasada, ¿dónde sucumbía su vida? ¿Cuáles eran sus dioses? Y no me refiero a de imágenes o de todas estas cosas, sino el sexo, el dinero, ¿cierto? El yo. Muchas veces, cuando nosotros, o muchas veces lo hicimos todo, hicimos que nuestra propia voluntad. Y hacer nuestra propia voluntad es creernos que somos Dios. Entonces todos, de una u otra manera, teníamos un ídolo. Hay quienes dicen, yo no creo en Dios. Los ateos, pues si no creen en Dios, deben de creer en algo. Y ya hemos dicho, pueden creer en ellos como Dios, pueden creer en el dinero, en la riqueza, en el mundo, en el sexo, en todo esto que el mundo ofrece. Entonces vemos aquí que los de Galacia, en este caso, igual que nosotros, cuando llegó el evangelio a nuestras vidas, ¿qué vino entonces con el evangelio? El conocimiento de Dios. ¿Y qué hizo el conocimiento de Dios? Hizo que ahora nosotros, igual que los de Gálatas, pudieran abandonar esa falsa adoración. Entonces, el conocimiento de Dios nos lleva a abandonar a falsos dioses. Y yo creo que nos hemos identificado nosotros también, al igual que los hermanos de Galacia.
Entonces no me refiero solo a lo de apariencias religiosas, sino el dinero, el censo, el poder. Todo aquello se había convertido en los objetos de nuestra adoración. ¿Y eso era resultado de qué? De nuestra propia ignorancia. ¿Éramos qué? Ignorantes. Por eso cuando ya estamos en la luz, estamos en el Evangelio, entonces decimos, oye, ¿yo por qué no me di cuenta? ¿Cómo yo viví así? O incluso, ¿por qué no vine a Cristo? ¿O por qué Dios no me llamó o me trajo cuando era más joven? Entonces, eso es lo que hace la gracia a través del conocimiento que Dios nos ha dado. La afirmación de Pablo aquí es clave. La ignorancia de las cosas de Dios hace que todo lo que adoremos se convierta en una falsedad. ¿La qué? Y hoy día podemos ver tantas religiones y muchas personas adorando falsos dioses, todo porque no tienen un conocimiento correcto de Dios. ¿Sabe usted cómo la mayoría de las personas tienen la imagen de Dios? ¿Qué imagen de Dios tienen? Ya hemos dicho, algunos tienen la imagen de Dios como un Papá Noel, que si te portas bien, Él te da regalo, si te portas mal, no. Otros lo tienen como un mesero en una cafetería, que está esperando que usted le diga qué es lo que quiere para Él ¿qué? Servirle. Así tienen a Dios. Dame esto y yo declaro esto y yo arrebato esto, y Dios tiene que ser nuestro mesero para servirnos a nosotros. Entonces todos tienen un Dios distinto al Dios de la Escritura. Esto es el problema de no tener un conocimiento real y verdadero acerca de quién es Dios. Otros creen que Dios es un viejito pelo blanco que está sentado en un trono y que tiene una vara en su mano esperando que usted se porte mal para corregirlo. Otros creen que Dios está triste y está esperando que el hombre se vuelva a Él, que Dios está deseoso, ansioso, que casi está suplicándole al hombre para que se vuelva a Él. ¿Dios está así? Claro que no. Pablo dice, y Pedro, el Dios, el soberano Dios, el bienaventurado Dios, o sea, Dios está feliz, dichoso y contento. ¿Sabe por qué? Porque Él controla todo. Él es el soberano. Entonces, la ignorancia de las cosas de Dios hace que todo lo que adoremos se convierta ¿qué? En una falsedad. Entonces, no hay nada que pueda dar al hombre en este mundo lo que Dios solo le puede dar. Esto es algo curioso, porque algunos dicen, yo tengo mi religión. Otros dicen, yo no tengo necesidad de tener religión. A mí no me gusta la religión, pero creen a su propia manera, porque al final practican algo. Entonces, cualquiera que pueda concebir algo en su vida está fabricando un Dios a su medida. Es decir, nadie se escapa de este tipo de esclavitud. Todos somos adoradores de algo o de alguien, sea de lo verdadero o de lo falso, pero adoradores al fin y al cabo. Tal vez sea bueno que usted se pregunte en esta mañana, querido amigo que está aquí, aquellos que nos ven a través de Facebook, si no eres creyente, por supuesto, ¿qué es lo que está llevando tu vida a postrarte a falsos dioses? ¿Qué es aquello que consideras que no puedes vivir sin él, si no lo tienes? ¿Qué es lo que está controlando tu vida? Analiza, piensa en esta mañana. Al que no es creyente. Pero aquel que es creyente,
aquel que ya es un hijo de Dios, ¿qué tan atractivo te resultan estos falsos dioses o los pecados que un día abandonaste? ¿Qué tan apetecibles son si es que realmente los abandonaste? ¿Luchas con la tentación? ¿De verdad quieres volverte nuevamente a la esclavitud? Al que tenga oído, oiga lo que la palabra de Dios nos dice. Después de Dios haberte libertado de los deseos del mundo, de los deseos de tu propia carne, del alcoholismo, de la drogadicción, de los malos caminos, del sexo ilícito, de las drogas, de la delincuencia, volver nuevamente a esa vida de esclavitud. Ay, Dios mío. Pues déjame decirte que te puede llevar todo eso a vivir terribles consecuencias. Por eso es que debes devolverte a Dios de corazón, si es que no te has arrepentido. Esta es una palabra que nos confronta a todos, creyentes y no creyentes. Porque, hermano, de esto se trata el Evangelio. Pablo no solo describe el estado de los hermanos de Galacia previo a la venida del Evangelio, sino que establece una realidad y que, en efecto, en algún momento abandonaron la ignorancia y se volvieron a Dios. Y esa era su condición actual. Pero que debían tener cuidado de volver a su vida pasada. ¿Volver qué? Eso nos lleva al segundo punto. ¿Cuál es el segundo punto? El lamento, ay Dios mío, por el deseo de volver a la esclavitud. Versículo 9. El lamento por el deseo de volver a la esclavitud. Dice el versículo 9. Ahí vemos, mire, con cadenas. ¿Sí lo vemos allí? Oiga lo que dice el apóstol Pablo. Pero ahora, ¿cuándo? Ahora, ¿cuándo? Conociendo a Dios. O más bien, siendo conocido por Dios, pregunta, ¿cómo es que volvéis a los débiles? ¿Débiles, cierto? Y pobres rudimentos. Vaya pensando en la ley y todo lo que implicaba. Todo eso era débil, dice allí, y pobre rudimento. ¿Cómo es el hombre sin Dios? Pobre y débil, igual que la ley, porque la ley no daba vida. La ley no daba riquezas, pero ahora Cristo da vida y da riquezas. Eso es lo que está comparando Pablo. No tomen ahora lo que Dios le ha dado, los beneficios de ser hijos de Dios, las riquezas que conlleva todo esto. Ahora ustedes quieran nuevamente volver a la pobreza de la ley y de su cumplimiento. Eso es lo que el apóstol Pablo está enseñando, a los cuales, ahí está, ¿os queréis qué? Os queréis esclavizar. En este caso, por eso dice ahí, pero ahora, o sea, está mostrando lo que había sucedido antes de su conversión. Conociendo a Dios, y después dice, más bien siendo conocido por Dios. Lo que el apóstol Pablo está haciendo aquí es cerrando el paso que muchas veces nos llena de orgullo y de soberbia, de que el hombre tiene cierto mérito para llegar a conocer a Dios. Nadie conoce a Dios si Dios no lo conoce primero. Nadie ama a Dios si Dios no le ama primero. Nadie elige a Dios si Dios no lo elige primero. Muchas veces nosotros decimos, cuando yo me convertí, cuando yo vine a Cristo. No, más bien cuando Dios me convirtió.
cuando Dios me rescató, cuando Dios aplicó su gracia a mi vida. Entonces yo pude corresponder positivamente, porque ya hemos dicho, nosotros llegamos a este camino como el gato que está rasguñando la acera, el pavimento, y Dios arrastrándonos hacia Él y nosotros hacia el lado contrario. Y aún siendo cristianos luchamos y batallamos con lo mismo. Muchos de nosotros queremos las bendiciones de Dios. Queremos y le pedimos a Dios por todas estas bendiciones materiales también, pero muchas veces nos resistimos de entregar toda nuestra vida. Señor, yo quiero esto, pero yo también voy a hacer esto. Y Dios, no. Niégate a ti mismo. No, Señor, pero es que, ¿cómo me voy a negar? Ahora dice aquí que el apóstol Pablo está diciendo que a través de la nueva relación que tenemos, por la cual llamamos Abba Padre, es una relación que ha venido de parte de Dios, y Pablo nos deja en claro que Dios es quien nos ha conocido a nosotros y que por eso ahora tenemos una relación con Él. Por eso Él dice, más bien siendo conocido por Dios, en un sentido de una relación íntima. Ahora somos el objeto de su gracia y de su amor por la iniciativa ¿de quién? De Dios. Entonces, miren el contraste que está bien marcado entre una realidad y la otra. Dice, antes ustedes no conocían a Dios. ¿Por qué no conocían a Dios? Porque adoraban a falsos dioses que no eran Dios, y que no eran dioses. Entonces, pero ahora ustedes conocen a Dios. ¿Por qué conocen ustedes a Dios? Y aclara enseguida, porque Dios lo conoce a ustedes. Por eso conocemos a Dios, porque Dios nos conoce a nosotros. Y le pregunta a Pablo, ¿están entendiendo ustedes, Gálatas? ¿Quieren volverse nuevamente a la esclavitud? ¿Quieren abandonar ese conocimiento? Y sabe que esto es muy apetecible por el ser humano, por el hombre. ¿Sabe por qué? Porque no quiere darle gracias a Dios. Y eso lo hemos visto en Romanos capítulo 1, en el estudio que ya hemos dado, ¿cierto? Gálatas capítulo 1, versículo 20-21. Dice que habiendo conocido a Dios, no le dieron gracias, sino que más bien se envanecieron y se hicieron necios, cambiando la verdad de Dios por la mentira, cambiando la gloria incorruptible de Dios por gloria corruptible de hombres y peor aún de aves y de cuadrúpedos. ¿Todo por qué? Por cerrar la boca a la creación y al mundo de que hay un Dios. El problema de las personas es que saben lo que tienen que hacer, incluso los creyentes. Hay mundanos, inconversos, que dicen, y eso que es cristiano y mira lo que hace. O sea, sabe que también eso que hace ese cristiano está mal, pero no miran su pecado. Saben ellos que no son de Dios y dicen, yo mejor acá estoy bien porque mira aquel. Porque creen que todo lo que está escrito y lo que Dios quiere solamente lo tienen que hacer los creyentes. No, Dios dice que todo hombre en todo lugar se arrepienta. Esa es la voluntad de Dios. El problema es que la gente cree que solo los cristianos. Todos estamos llamados a corresponder y a darle gracias a Dios. Pero esto es apetecible por eso, porque el hombre no quiere darle gracias a Dios. Perdón. Entonces, un cristiano que empieza a observar los aspectos judaicos como algo apetecible o loable, es estar dando marcha atrás y es estar postrándose en una idolatría pagana de la cual fue sacado, si es que fue sacado. Hay varias cosas interesantes en este versículo. En primer lugar, Pablo les deja saber a los hermanos de Galacia
que ellos ahora conocen ¿a quién? A Dios. Pero les pone algo en manifiesto. Ustedes lo conocen, le conocen a Él porque Él lo conoció a usted. Y esto es muy importante, esta declaración del apóstol Pablo, estas palabras que describen cómo funciona la realidad de la salvación. Yo creo que ninguno de nosotros antes conocíamos a Dios, sino que Dios nos conocía a nosotros. Usted no es creyente porque usted fue muy inteligente. Es que yo escuché y yo dije, no, ahora sí, yo soy muy inteligente. Y por eso ahora soy creyente. O yo soy creyente, ¿sabe por qué? Porque yo no era malo. Yo era bueno, yo daba víveres, yo amaba al pecador, al indigente. Yo había hecho muchas obras sociales. Pero todo lo que hoy vemos y conocemos de Dios es porque a Él le ha placido. No porque nosotros fuimos más listos, porque hay gente así, que cuando ya son creyentes y tienen años, se llenan de soberbia. Es que tú no sabes lo que yo he hecho, tú no sabes lo que yo he sufrido, lo que yo he padecido. Tú no sabes, por eso es que yo estoy donde estoy. No como aquel pecador. Recordándonos la parábola del publicano y el fariseo. ¿Qué decía el publicano y el fariseo? El fariseo dice que oraba con voz alta, pero el publicano oraba consigo mismo. ¿Y qué decía aquel fariseo? Yo no soy como este pecador. Yo oro 3 veces al día. Yo ayuno. Yo doy el diezmo de todo lo que gano. Y así hay muchos cristianos después de años llenarse de soberbia y falta de humildad. Esto nos deja en claro que no hubo nada en nosotros, no porque fuésemos inteligentes o porque había alguna bondad en nosotros, sino porque Dios le plació. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Nosotros le conocemos a Él porque Él nos conoció primero. Y de hecho, de que Dios nos haya conocido, no es otra cosa que Él nos eligió, y sabemos que eso sucedió según lo que dice Efesios 1, desde antes de la fundación del mundo. Y viene a mi mente las palabras de Jesús cuando Felipe le dice a Natanael: hemos hallado a aquel del que nos escribió Moisés y los profetas, a Jesús. ¿Y qué dice Natanael cuando escucha esto? ¿De quién? De Jesús, el hijo de José de Nazaret. Y sale Natanael y le dice: ¿podrá de Nazaret salir algo bueno? Y le dice Felipe: ven y ve. Y cuando él ve a Jesucristo, Cristo le dice: he allí un verdadero israelita en cuyo corazón no hay engaño. ¿Y cuáles fueron las palabras de Natanael? Señor, me parece que eres profeta. Y Jesús le dice: porque vi en la higuera, ahora crees que yo soy el Mesías, el Hijo de Dios. Eso está en Juan, ahí lo tengo en pantalla también. En Juan capítulo 1, versículo 48, estas fueron las palabras de Natanael, léala usted mismo. ¿De dónde me conoces? Jesús le respondió: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondiendo Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Pero mira cómo había dicho antes: ¿será que de Nazaret puede salir algo bueno? ¿De Jerusalén puede salir algo bueno? Entonces Jesús le está diciendo, ahí lo dice: antes que Felipe te diera esta información, ya yo te conocía, ya yo te había visto.
Hermano, esto es importante porque el Señor sabía lo que nosotros éramos antes. Y créame, no éramos cosa buena. ¿No es maravilloso esto? Que viendo Dios que yo era un pecador, que me drogaba, que me emborrachaba, que me prostituía, que todas estas cosas, Dios decidió amarme. Dios decidió enviar a su Hijo por mí. Antes que nosotros supiésemos de Él. Eso es lo asombroso de este texto. Esto quiere decir que no hay nada que haya pasado en nuestra vida, incluso antes de conocer al Señor, que no haya estado en el conocimiento de Dios. Todo lo ha orquestado Dios. ¿Sabe a dónde nos debe de llevar esto? A darle la gloria a Dios, a darle la alabanza a Dios. Aleluya. Que Dios nos haya conocido a nosotros significa que Él vio nuestra inmundicia en la que vivíamos. Él vio nuestro pecado y aún así nos amó. Aún así, desnudos, miserables, injuriando su nombre, blasfemando de Él todos los días. Incluso en el día del Señor, sabemos que es hoy domingo, idolatrábamos otras cosas, inmersos en borracheras, en placeres, en deleites, discotecas, billares, cantinas. Tristemente, hoy día del Señor, domingo, se llena más un billar y una discoteca que la iglesia del Señor. ¿Usted se imagina si esto fuera un billar? Pero como es una iglesia donde adoramos y exaltamos a Dios, no había nada bueno en nosotros y Dios lo sabía de antemano. No para que de pronto digamos, es que yo no era tan malo como antes. Una vez le prediqué a un gran amigo y compañero del Evangelio y aún con contundencia y con testimonios que él mismo había experimentado, las palabras de él me dolió porque me dijo, ¿ves dónde es oír? Hoy día también él es pastor, que Dios bendiga su ministerio allá en San Marcos. ¿Ves dónde es oír? Y predique, porque él está perdido en la droga. O sea, lo que él me estaba dando a entender, yo no estoy tan mal como él. Y ¿sabe qué es lo maravilloso? Que lo despreciado para uno viene a ser de mucha bendición para otro. Porque hoy día, gracias al Señor y su obra, ha transformado su vida. Lo rescató de las drogas, lo rescató de la misma muerte y hoy día le sirve al Señor con toda su familia. Hermano, no había nada bueno en nosotros y Dios lo sabía. Pero aún así, ¿qué hizo Dios? Envió a su Hijo unigénito para morir por nosotros. ¿Dónde pues está nuestra jactancia? ¿Dónde pues está tal conocimiento? Porque muchos cuando logran tener cierto conocimiento, es que yo soy de una iglesia reformada, yo soy de una iglesia bautista, yo soy de una iglesia bíblica, yo soy de una iglesia donde los mensajes son expositivos y ahí todos estamos bien. Hermanos, si nosotros tenemos estos conocimientos es porque Dios les ha placido. Que hay muchos que no les apetece esta verdad. Más bien la ignoran. No estaríamos aquí y nada de Dios estaría en nosotros, ni incluso su conocimiento, si no hubiésemos sido conocidos primero por Dios. Eso nos debe de llevar a un sentimiento y a un estado de humildad, sabiendo que nosotros lo que tenemos y lo que sabemos no ha sido por nosotros, sino porque Dios le ha placido.
Es como una persona querer mostrar orgullo y altivez y arrogancia allá en el mundo, vestido con una ropa prestada, sabiendo que no es de él y que lo pueden dejar desnudo en la calle. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Eso nos debe de quitar ese estatus o sentimiento de superioridad. Muchas veces he compartido con muchas personas y les he dicho, ¿usted es salvo? Si se muere, ¿para dónde se va? Ya después de haberle dado un poco del evangelio de la gracia. ¿Sabe qué dicen? Es que nosotros no somos bíblicos y nos vamos a perder según lo que usted dice. No estoy diciendo eso. Y muchos en las transmisiones pueden llegar a pensar así, que ahora nosotros nos creemos los mejores. Pero la iglesia sabe que se le ha enseñado que no somos mejores, incluso que el que está allá afuera inconverso. Nadie es mejor que nadie. Y bueno, solamente hay uno, y es mi Padre que está en los cielos, dijo Jesucristo. Entonces, ¿dónde pues está nuestra jactancia? Notemos una cosa más aquí, y es la impotencia de la pregunta del apóstol Pablo. ¿Cuál es la impotencia del apóstol Pablo? Él pregunta, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales se quieren volver a esclavizar? Esto es muy interesante. Uno pensaría que Pablo está diciendo que los gálatas querían nuevamente volver a la adoración de los falsos dioses, pero no. Lo que Pablo está diciendo es que ellos ahora quieren volverse a los pobres rudimentos de la ley, mas no de Júpiter ni de Mercurio, sino ahora esos dioses los han cambiado por los pobres y débiles rudimentos de la ¿qué? De la ley. ¿Estamos viéndolo claro allí? Amados hermanos, esto es para que ustedes entiendan que no era algo hermoso lo que los gálatas estaban haciendo. No era un avance, era un retroceso. Pero vemos aquí que Pablo no oculta ese asombro. Y vemos ahí su indignación de ver que el favor de Dios había llegado a la vida de ellos, cómo ellos habían sido bendecidos y cómo ellos ahora tenían esa gracia de Dios para salvación. Y con todas estas riquezas, los gálatas estaban sometiéndose, escúcheme bien, voluntariamente, ¿a qué? A una clase de esclavitud, que en esencia de la cual ellos ya habían sido librados, y era el paganismo. Mire lo que dice William Hendrickson, lo voy a citar. Él dice lo siguiente en su comentario a Gálatas: se les había enseñado a obedecer toda clase de prescripciones a los gentiles en su organización, de saber cómo descubrir la voluntad de los dioses por medio de agüeros, la utilidad del trato duro del cuerpo, estipulaciones morales derivadas del capricho de los hombres. Habiendo sido liberados de todo este desatino, ahora querían estar esclavizados esta vez por las ordenanzas judías. O sea, habían cambiado su paganismo. Ahora por las ordenanzas judías, las obras de la ley. Para confirmar, vemos aquí también, lo voy a leer como lo dice también, la ley versus el evangelio. Yo se lo voy a enviar ahí al grupo. La gente que prefiere la ley al evangelio, la gente que prefiere la ley, el evangelio para ese tipo de personas es como el perro de Esopo, el cual perdió su carne. ¿Perdió qué? Su carne. ¿Y por qué la perdió? Por tratar de arrebatar la imagen que se formaba en el agua. ¿Está viendo usted? De dejar algo real que ya tiene por un espejismo. Oiga bien, la ley es débil y pobre. El pecador es débil y pobre. ¿Por qué? Porque no tiene riqueza, no da vida. La ley, así mismo es el pecador. No puede salvarse en sí mismo, en sus méritos. Es alguien pobre, arruinado. Dos mendigos enclenques
que tratan de ayudarse mutuamente. Dice allí, no lo pueden lograr, solo que se fatigarán el uno y el otro. Pero por medio de Cristo, el débil pecador es revivido y enriquecido para vida eterna. ¿Se da cuenta lo maravilloso y el contraste que hay entre la ley y el cumplimiento, entre el verdadero evangelio, entre la gracia de Cristo? El hombre, cuando sucumbe en cumplir ciertos requisitos y ciertas normas y cumplimiento de la ley, el hombre dice que en todo este trabajo llega el tiempo que se cansa, se fatiga, porque todo el tiempo lo va a llevar a ver su estado. ¿Y cuál es su estado? Un estado de incapacidad para salvarse a sí mismo o para ganar o lograr el favor de Dios. Duele porque lamentablemente así hay muchas personas queriendo ganar el favor de Dios. Es que tu hijo no ha sido cambiado porque tú no has ayunado, tú no has hecho guerra espiritual, tú no has roto esas cadenas, pero ya yo rompí las de mis hijos. ¿Las rompiste o las rompió Cristo? Entonces muchas veces nosotros hablamos de manera necia y torpe, porque en el fondo creemos haber hecho algo. Para confirmar todo este desatino, mire lo que dice el versículo 10. Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. ¿Qué está haciendo el apóstol Pablo? Está equiparando aquí el deseo de ellos guardar los días. ¿Guardar qué? Los meses, los años, las celebraciones, etcétera. Todo esto con volverse a falsos dioses. Y no es que estas cosas hubieran sido una falsa adoración en su momento. Esos rudimentos tuvieron cierta reputación, ya lo hemos venido desglosando en todos estos estudios, pero después que vino Cristo, pasaron a ser parte del conjunto de cosas que ya nos sirven para obtener la salvación. Es como cuando usted, o hay familias y personas que tienen un cuarto viejo, donde almacenan las cosas que no necesitan ya. Lo que le llamamos nosotros los chécheres. Entonces, así estaban ellos guardando en el viejo cuarto donde almacenamos nuestros falsos dioses y nuestros viejos pecados. Todo aquello que se oponga al evangelio es una falsa adoración. El evangelio es lo único que necesitamos y nada más. Por eso es el tema de hoy. Lo único lo cual nos hace estar firmes es el evangelio. Y si usted cree estar firme en sus méritos, en sus esfuerzos, mire bien que no caiga. Ahora viene una cuestión para terminar interesante. Es que si estas personas realmente habían conocido a Dios, ¿por qué estaban ahora anhelando volverse al momento de la vieja vida? Esto nos lleva al tercer punto, y es el regreso a la esclavitud hace vano el evangelio. Y terminamos, amados hermanos. Versículo 11 dice: me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Eso es lo que está diciendo Pablo. O sea, Pablo está diciendo: estoy comenzando a pensar que mi trabajo aquí ha sido ¿qué? En vano, o sea, se echó a perder. Es lo que le dije en mi introducción, cuando el padre ve el hijo tomar un camino distinto, dice: esa no fue la crianza que yo te di. Eso no fue el trabajo que yo hice para que tú llegaras a ese estado. Eso es lo que Pablo está haciendo aquí. Pablo está diciendo: me temo que todo el trabajo que yo hice y que al principio ustedes corrieron bien, parecía que estaba haciendo efecto,
pues yo creo que ha sido en vano. Ahí vemos lo que Pablo está diciendo. Todo mi trabajo aquí se echó a perder. Yo quiero que usted pueda sentir y percibir el sentimiento, el tono de tristeza que hay en las palabras del apóstol Pablo. Es como cuando, lo digo, un padre, hermano, o una madre que le da consejo a sus hijos. Y hay hijos rebeldes que les entra por aquí y les sale por acá. Y no hay dolor para una madre y para un padre de ver a sus hijos tomar camino de desobediencia. Estaría dispuesto para hacer cualquier cosa. Ese es el sentimiento del apóstol Pablo. Ese es el tono de estos versículos, de tristeza, de lamento. Porque él anhela que los hermanos de Galacia se vuelvan al verdadero evangelio. No sigan. Hay algo más profundo en esta sección. Pablo está asumiendo que si estas personas se devolvían, ¿qué estaban haciendo? Abandonando la fe. Si ellos se devolvían, estaban, dice allí, abandonando la fe. Entonces, todo lo que él estaba haciendo en este momento y diciendo y mostrando era que su arduo trabajo no estaba dando ¿qué? Frutos esperados. Aunque en el principio todo parecía bien. Pareciera que sí. Como podemos ver aquí, amados hermanos, es la perseverancia en la fe. Escúcheme bien. El que persevera en la fe es la evidencia de que el Señor ha obrado en nuestra vida. Si no persevera una persona en la fe, ¿qué muestra? Que Dios no ha obrado en su vida. Si una persona todavía es esclava de sus pecados y de su carne y de los deseos del mundo, Dios no ha obrado en su vida. Y hay que decirlo. Porque para ser cristiano o creyente es fácil. Solamente se cambia el pantalón, se pone una camisa manga larga, se compra una Biblia, viene los domingos a la iglesia, alaba a Dios, se aprende unos cuantos signos y listo. Ya es cristiano. Hoy día, por eso hemos dicho, cualquiera se llama hijo de Dios. Si usted entra a Facebook, los influencers, hasta los cantantes, todos se creen hijos de Dios. Pero saben en su interior, por su conciencia, por su vida moral, que no lo son. Porque hay algo que los acusa y es la voz del Espíritu Santo. Si ellos abandonaban el evangelio, solo estaban evidenciando, escúcheme bien, que su fe no había sido completamente genuina y que Pablo había perdido el tiempo. Por eso, nuestra insistencia de nosotros verdaderamente examinar nuestra vida. ¿Soy yo un hijo de Dios? ¿Soy yo verdaderamente un creyente? Si estoy dando mal testimonio allá afuera, a mi familia, al vecino, al amigo, ¿soy yo verdaderamente un convertido? ¿O simplemente he renovado mi vida? Como cuando un alcohólico va a Alcohólicos Anónimos. No va porque se dio cuenta de que está perdiendo su vida, sino porque está perdiendo su familia, su hogar, y que quiere una vida diferente. Entonces va y deja el alcohol, pero luego es esclavo de otra cosa. Entonces no voy a una discoteca, pero me acuesto con la mujer del vecino.
Tengo sexo fuera de mi matrimonio. Hoy estoy aquí, mañana estoy allá. No tomo, no voy a discoteca, no soy vicioso ya, no ando con malas amistades, pero tengo concupiscencia en mi corazón. Y lo peor aún, sigo practicando el pecado. El que es nacido de Dios, primero de Juan, no practica el pecado. Ay, Dios mío. Pero si yo practico el pecado y no me da nada, me emborracho, estoy con la mujer del hombre ajeno, de la mujer ajena, ando en fiesta, ando por ahí escondido, escondida, es una evidencia que yo no he nacido de nuevo y que me estoy engañando a mí mismo. Eso tenemos que dejarlo claro en esta mañana, porque no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de Dios. Mateo 7:21, Señor, pero en tu nombre eché fuera demonios, hice milagros, maravillas, prodigios. ¿Y qué le dirá el Señor? Apartados de mí. Pero antes de eso dice, nunca os conocí. O sea, nunca fueron hijos de Dios. Ni siquiera sé quiénes son. Apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Eres un hacedor de maldad? ¿O eres un hijo de Dios? Reflexiona en esta mañana. Esto podía ser frustrante para el apóstol Pablo. Pero lo digo porque es una prueba de que no necesariamente nosotros al momento de predicar el evangelio vamos a ver el resultado que nosotros esperamos. Y duele, querido hermano, porque a veces nosotros invertimos tiempo en consejería, invertimos el tiempo en alguien, dándole consejo, discipulándolo. ¿Sabe qué es lo que duele? Que al tiempo pareciera que esa persona olvidara todo lo que se le ha dicho. Y cuando uno ve todo lo contrario, uno dice, Dios mío, ¿qué pasó? Pero la confianza de nosotros es que el Señor es quien obra. Nosotros debemos de hacer simplemente el trabajo, y en mi caso yo le debo dar gloria a Dios y confiar en su soberanía. Nuestro trabajo es hacer lo que Dios nos mandó y debemos de hacerlo con excelencia. Por eso se predica expositivamente, se hace discipulado, se hacen muchas cosas, porque ese es el trabajo que Dios nos ha mandado. Pero escúcheme bien, hacer evidente los frutos no es de nosotros, es de Dios. Hay hermanos y personas que dan fruto abundantemente y de manera inmediata, pero otras veces no. Otras veces no. Y eso está bien. Es triste, pero está bien. ¿Por qué? Porque está evidenciando que Dios no ha obrado en esta persona. Mis amados hermanos, el evangelio no es de cuánto sé y conozco de la gracia o de Cristo o del evangelio, sino qué tan dispuesto estoy en perseverar. Algunos, como los hermanos de Galacia, comienzan la carrera bien, comienzan este camino muy bien, pero al tiempo lo vemos correr de regreso a aquello de lo cual un día lo sacó. Querido hermano y amigo, no seas tú uno de ellos. No seas tú de aquellos que haberlo Dios sacado de las tinieblas, otra vez querer volver a ese mundo de oscuridad. Pues mejor tú hubieses sido no haberle conocido que conocerle y volviendo atrás. No seas necio en esta mañana. Por eso, con amor y con sentimiento de lo que dice Pablo en su palabra, te lo digo y te apercibo en esta mañana con todo mi corazón. No hagas vano el trabajo de Cristo en la cruz. No menosprecies la obra de Dios. No pisotees la sangre de Cristo. No menosprecies el trabajo de aquellos que han orado por ti.
aquellos que interceden por ti, aquellos que han caminado y encaminado en este camino y enseñado todo lo que Dios ha querido mostrarte en tu vida. Detente en esta mañana. Detén tu pie y no juegues con la gracia de Dios. No intentes jugar con Dios. Vuélvete al Señor de todo corazón si no te has arrepentido. Y si eres un hijo de Dios y estás haciendo cosas que no le agradan a Dios, esta es la mañana para que te reconcilies con Él. Porque al final vivirás consecuencias muy trágicas en tu vida. No lo digo para que ahora por miedo hagas esa oración o te reconcilies con el Señor, sino para que veas de dónde Dios un día te sacó. Cuál es el contraste en nuestra vida pasada y ahora nuestra nueva vida en Cristo Jesús. Hoy es el día de salvación. Estas son las palabras del apóstol Pablo, de frustración y de tristeza. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Que este no sea el caso de nuestra iglesia. Esa es mi oración por todos y por esta obra. Que Dios sea obrando en nuestras vidas, transformando a las personas y que sean evidentes los frutos. Sean frutos buenos o sean frutos malos. Pero que sepamos de qué clase de árbol somos. Vamos a orar. Soberano Dios, te damos gracias, Padre amado, por tu palabra, que nos ha confrontado y nos ha mostrado verdaderamente, bendito Dios, el propósito por el cual entregaste tu vida en la cruz. Gracias, Señor, porque hoy hemos aprendido que querer volver a la ley o cualquier mérito que nosotros hagamos de cualquier cosa que vaya en contra del Evangelio es volver a la esclavitud. Perdónanos, Señor, porque por la negligencia, por los afanes de este mundo, hemos apartado nuestra mirada de lo correcto, de lo eterno, de lo verdadero. Y hemos hecho muchas veces vano ese sacrificio en la cruz. Pero poderosa es tu palabra. Y yo confío y apelo en ella, como dice, que no volverá vacía. Y que tú harás el efecto al cual tú la envías. Y que en esta mañana tú puedas transformar de aquel que no ha sido transformado y que todavía no ha sido salvo. Que puedas apercibir, Señor, y puedas proveer esa fe salvadora y que ellos puedan ver la luz de este evangelio y ser salvos. Pido por aquellos que ya son salvos y que son hijos tuyos, que puedas seguir transformando sus vidas y que quites cualquier deseo de ellos volver nuevamente a su esclavitud desde donde un día fueron sacados. Que tu palabra, Señor, nos dé esa fortaleza y que tu Espíritu Santo nos guíe a perseverar. Quita todo deseo, todo aquello que la carne lleva a ver como apetecible y que nos ha llevado al otro lado del Evangelio, al otro lado de la salvación. Que no hagamos vano el Evangelio, que no hagamos vano el sacrificio de Dios en la cruz. Que no hagamos, Señor, de la sangre de Cristo espectáculo al mundo. Que no la menospreciemos, sino que valoremos lo que Dios ha hecho con nosotros. Donde vivimos en un mundo que necesita verdaderos adoradores. Que cada uno, Señor, de tus hijos puedan ser esos adoradores. Señor, y si hay hermanos que no han dado el fruto que deseas y que deseo también, sabemos, como dice tu palabra, algunos dan al 30, otros al 70 y otros al 100 por uno. Padre, pero que haya frutos dignos de arrepentimiento en este lugar. Quita toda soberbia, quita, Señor, todo aquello que nos ha llevado a sentirnos
independiente de usted. Perdónanos, Padre, en esta mañana. En el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, ponemos todo en tus manos, nuestras finanzas, nuestras vidas, nuestra salud, y que sea usted bendiciendo nuestras vidas. Gracias te damos en esta mañana. Gracias por las peticiones que los amigos han traído en este lugar, aquellos que nos han visto en Facebook, y también las peticiones de cada vecino, de cada oyente. Oramos, Señor, por cada una de ellas, que la gracia tuya les libre de todo mal y que todo lo que vayamos a emprender en esta semana lo respaldes conforme a tu divina voluntad y que suplan nuestras necesidades. Así como alimenta las aves del campo, así también suple la necesidad de tu pueblo. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos y te damos gracias, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga rica y abundantemente. Somos Iglesia Cristiana Fuente de Vida. Gracias a aquellos que se conectaron en esta transmisión. Esperamos de ser de edificación para su vida y que pueda compartir y suscribirse a nuestras páginas para que de esta manera pueda estar al tanto de lo que es el verdadero evangelio y de cada mensaje que se dan en este ministerio. Dios les bendiga rica y abundantemente.